Hola, muy buenas a todos. Este vídeo está dedicado a una gran cuestión de nuestros días, que es el tema de la Matrix. Em, yo creo que de al menos desde el año 2020 han ido circulando por las redes una serie de cuestiones acerca de la naturaleza de lo que es real y lo que no es real, y, y aquello que llamamos real o realidad, qué es realmente, cuál es su naturaleza eh, y de dónde viene esto que se nos viene dado cuando venimos a este mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues la gran pregunta que sintetiza estas inquietudes es, ¿vivimos en una Matrix? Entonces, este vídeo está dedicado a tratar de responder una serie de cuestiones relacionadas con esto. Vamos a ir viendo un poquito más qué implica esta pregunta para poder llegar a una respuesta que nos pueda satisfacer y no creer cualquier teoría que pueda estar simplificando realmente la estructura de la realidad en la que estamos y también entender cómo se genera esa estructura, si viene dada o somos nosotros quienes la estamos co-creando, como bien se dice, o co-generando eh, con nuestro acto de percibir, de vivir, de existir, de respirar, de ser, de concebir, de pensar, de reflexionar, de interactuar, en fin, con cada acto y cada respiración de nuestro ser aquí en este plano existencial. Pues vamos allá. El tema de las teorías de la Matrix pues han ganado gran popularidad desde la película de las hoy hermanas Wachowski del año 1999. En la película Matrix, como tenéis aquí, pues una imagen, ¿no? Que no sé si directamente sale de la película, de la campaña de promoción de la película, los carteles que hicieron al respecto, o ha sido alterada, ¿no? Por alguien que se ha inspirado en esa estética. Pero bueno, lo que nos viene a decir la imagen es que detrás de aquello que percibimos cuando despertamos es cuando reconocemos o experimentamos que aquello que nos parece que tiene color, sonido, volumen, sabor, eh, incluso sonido, eh, realmente no es tal, sino que hay una realidad, digamos, basada en un código binario, ¿no? Y esto es bastante inquietante, lo que plantea la película. Y bueno, como hemos vivido situaciones bastante inquietantes en los últimos años, que cada vez más el gran poder global tiende hacia una distopía en la vida de cada uno de los habitantes, ¿no? De aquello que ellos pretenden dominar, que es pues nuestra vida cotidiana y nuestros derechos y libertades, nos hace plantearnos realmente hasta dónde llega ese control, ¿no? E incluso ir más allá y decir, todo aquello que nosotros estamos percibiendo realmente es así o es de otra manera. Entonces, ha proliferado bastante la teoría de que nuestra percepción en realidad es un sistema holográfico controlado por unos poderes elitistas superiores y bueno, pues que tenemos que salirnos de esta jaula en la que nos estamos encontrando día a día y despertando para ser capaz de descifrar el código. Eso sería como ese argumento, ¿no? Y salir de la Matrix. Bueno, a mí esto me parece ciencia ficción en el sentido si lo expresamos así o si entendemos que es algo así tan simple como un proceso de decir esto es falso, esto es falso, esto es falso. Para tú poder discernir entre lo que es falso y es verdadero, necesitarás someter a aquello que estás analizando una serie de pruebas y a la vez someter tu propio criterio a una serie de preguntas. Y a tu propia percepción, tu manera de conocer el mundo también tienes que ponértela en cuestión.
Con lo cual, la cosa se complica un poquito más. Tiene un trasfondo filosófico más profundo, no solamente de aceptar la teoría tal cual, sino realmente, bueno, entonces si es así, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás, no? ¿Realmente es un código binario o ese código en qué se basa realmente? ¿Viene de una élite o viene de una creación libre en el sentido siguiendo la tradición judio-cristiana, ¿no? De eh, el Dios creador que aparece en la Biblia o por el contrario el mundo, el universo ha existido siempre como era la concepción griega y, y entonces hay una sustancia que siempre ha existido siempre y se ha ido generando una serie de realidades en función de una serie de leyes cósmicas que van generando la realidad. Pues este último punto de vista es el más parecido al gran teórico de la matriz o de la matrix, como la queramos llamar, que él lo llama latiz, el campo cuántico, ¿no? Entonces, yo como restauradora ambiental, para mí, si la Matrix consistiera en un código binario, como nos muestra esta imagen, ¿no? Del cartel de la película, eh, realmente, si así fuera, seguramente todos los que nos encontramos en este código binario lo percibiríamos de la misma manera, con la misma saturación de colores, con la misma perspectiva. Y no dudo de que las élites tienden a, o sea, quieren que nosotros tengamos una percepción cada vez más homogénea del mundo y cada vez más mecanizada, mm, que tienda a satisfacer sus sueños húmedos, ¿no? Pero yo creo que eh, si investigamos un poquito sobre las teorías de la matriz, si nos vamos a Jacobo Greenberg o si nos vamos a teorías em, que van más allá de de ese código binario y empieza a entender el éter, la latiz o esa sustancia que está detrás de lo que nosotros percibimos como un campo cuántico en el cual se van generando en función de una serie de leyes en las cuales nosotros estamos manejando sin darnos cuenta. Realmente existe una matriz y esa matriz se va transformando, pero no por un programa externo en código binario y una proyección, sino que somos nosotros mismos los co-creadores de la realidad en la cual estamos inmersos. El tema es, para mí, la conciencia de saberse cogenerador o co-creador de, de esta realidad en la que estamos inmersos. Bueno, entonces, claro, el creer que la realidad es, es un holograma basado en un código fuente y que todo lo que vemos y percibimos se basa en una proyección que nos hacen desde ese código fuente, eh, ha extendido opiniones entre muchos como la que vimos en la pantalla de un videojuego o que la geometría sagrada es un código de programación utilizado para esclavizar a la humanidad y que incluso nuestro actual sistema planetario solar lunar ha sido diseñado para nuestra opresión y engaño. Bueno, y ahí empiezan a decir que había escritos muy antiguos que hablan, que dicen que la luna realmente no aparece en nuestro sistema planetario a la vez que el sol, sino que el sol es anterior. Y una serie de fantasías. Si nos vamos al poema de Gilgamesh, que es el poema humano más antiguo que conservamos, el poema de Gilgamesh y seguramente el primer poema de esta historia que tenemos, ¿no? Que antes de esta historia no reseteada, digamos, de la humanidad en la que estamos todavía con estas memorias y estos testimonios. Si nos vamos al poema de Gilgamesh, eh, ahí habla del sol y la luna, con lo cual, bueno, pues un poquito nos falta contrastar argumentos y sobre todo ir a fuentes antiguas, ¿no? ¿Qué es lo que me parece que debería extenderse un poquito más, atender a las fuentes antiguas a la hora de y comparar cómo es nuestra visión y cómo es la visión de los antiguos
y a partir de ahí de obtener denominadores comunes para saber si somos los más listos, si somos los que más preguntas nos hacemos o si realmente las preguntas que nos hacemos son superficiales y nos cuesta encontrar la manera de profundizar en ello. Bueno, pues este curso que estoy presentando, eh, a través de esta cuestión de la Matrix, vamos a profundizar y vamos a aprender a profundizar en estos argumentos que hablan sobre cuál es la naturaleza de la realidad y cómo se genera nuestra percepción y en qué parte depende de nosotros, qué parte viene dada, ¿no? Bueno, pues seguimos. Al respecto, dos apuntes, ¿no? Una inteligencia artificial no es capaz de reproducir con un 100% de verosimilitud la realidad física o metafísica, es decir, la realidad física, la realidad empírica que nosotros percibimos, realmente hay una serie de leyes que van más allá de la física, que no son de naturaleza material, sino que son de una naturaleza más sutil, ¿no? Que operan en un campo más sutil, en un campo cuántico, por ejemplo, en un campo electromagnético o en un campo ya más cuántico. Que en realidad yo creo que no podemos entender que cada nivel tiene sus propias leyes. Estamos hablando que vivimos en un universo, las leyes físicas de la cuántica, las leyes físicas del cosmos tienen que valer tanto para entender nuestra realidad metafísica como física, ¿vale? Entonces, ese es el gran fallo de la ciencia hoy en día, que tiene una teoría newtoniana y luego tiene una teoría cuántica, y entonces las dos están conviviendo y algunos fenómenos los explican con una mecánica cuántica y otros fenómenos los explican con una mecánica newtoniana. Entonces nosotros lo que intentamos es dar un paso más allá. Eh, nosotros yo al ofrecer este curso y los teóricos que han ido pensando sobre las teorías de la realidad, ir un paso más allá y entender que pues aplicar aquello de las leyes del Kybalión, que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Es decir, tenemos que entender que el universo tiene las mismas leyes tanto para lo pequeño, lo más ínfimamente pequeño, aquello que solamente podemos percibir al microscopio, y lo más grande, ¿no? Como pueden ser las galaxias y los sistemas planetarios, así o nuestro sistema planetario. Entonces, bueno, pues eso, a mí me cuesta mucho pensar que una inteligencia artificial sea capaz de desarrollar tanta sofisticación. Yo creo que la inteligencia artificial es un software en ese sentido y que siempre está programado con una serie de algoritmos por un equipo humano, con una intención específica para que cada persona que haga una consulta a la inteligencia artificial, el peligro que esto tiene es que le sustituya la realidad histórica, los datos que tenemos, que hemos ido recopilando a través de la historia. Incluso nos podemos poner en cuestión ciertas cosas de la historia también, eso no tiene que ver, pero al final lo que te está dando respuestas es sobre hechos que tú das como por asumido que la inteligencia artificial, que no es más que un software programado por un equipo humano con un interés corporativo. Entonces, mucho cuidado con las consultas a la inteligencia artificial y pensar que tiene las respuestas de todo, de todo lo que podemos encontrar en nuestro ambiente cercano, lejano, en nuestra realidad. Cuidado, cuidado porque la inteligencia artificial no tiene ni memoria en muchas ocasiones, como ni tiene capacidad de sentir, ni de intuir, es simplemente una gran computadora, un gran ordenador que te va mezclando una serie de datos, que va combinando una serie de datos para dar respuesta a, a- a una serie de preguntas empíricas, es decir, físicas, pero que el modelo con el cual da esas respuestas, es decir, lo único que hace es recopilar datos y datos y datos de publicaciones, pero con un criterio específico, es decir, todavía no conozco ninguna inteligencia artificial
que recoja datos sobre la perspectiva eh, metafísica de la realidad o la perspectiva de la física cuántica eh, por completo, sino que sus respuestas sobre un problema físico se basarán en los papers que publica una institución académica y que regula la manera de investigar y publicar de los físicos actuales. Es decir, tiene un sesgo que hoy en día es materialista, claramente, y, y tiene una serie de lagunas que podemos hablar en este curso también, que vamos a hablar en este curso. Entonces, la inteligencia artificial es como si tú quieres calcular una serie de posibilidades, metes en una calculadora muy desarrollada un número y dices, bueno, ahora hazme las combinaciones posibles sobre, sobre cómo puedo obtener una respuesta acerca de esta pregunta, ¿no? Entonces te va combinando los datos y va encontrando y va formando respuestas. Pero bueno, los datos están sesgados por ese equipo humano que ha programado ese software que es la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, yo lo que entiendo que está en pañales, lo que no estoy de acuerdo es que, por ejemplo, la inteligencia artificial sustituya servicios humanos tan importantes como es el de la salud o como es el de la justicia, por ejemplo. Entonces ahí sí que estaremos sometidos a ese equipo humano que está programando esa inteligencia artificial específica, ¿vale? Respecto a la fantasía de la película Matrix, no creo que estemos en esa realidad, alguien diría en esa pantalla de ordenador. No. Y la pantalla de ordenador la estamos generando, esa holografía la estamos generando nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, el diseño y la programación de la pantalla de un ordenador nunca podrá simular la interactividad que de hecho sucede entre nuestra actividad neurológica y la matriz natural o la TIS. Esa es la teoría de Jacobo Greenberg. Nuestra realidad se genera en esa conexión entre nuestro campo neuronal y la matriz natural o éter, ¿vale? Lo conocemos desde los antiguos como éter y bueno, pues la física ha ido avanzando acerca hasta para mí, pues con gente como Jacobo Grinberg o Dan Winter o eh, apoyado siempre en teóricos anteriores, ¿no? Como Víctor Schauberger, Nikola Tesla. Bueno, pues están hablando de que hay una realidad que se basa en energía, cuyas leyes se entienden en términos de energía, en frecuencia y vibración. Entonces, si nosotros vamos estudiando esa realidad, nos acercaremos, ¿vale? Eh, por supuesto que hay muchísimos planes de control por parte de las grandes élites corporativas que acaparan recursos en el planeta, eh, que invierten en la industria militar, en la industria informática y van cada día poniendo a prueba pues una serie de nuevos programas de manipulación y control mental, ¿vale? De lo cual pues habla Karma Jiménez Huertas bastante, lo analiza, ¿vale? Bueno, lo que vamos a retomar o que vamos a salvar de la película es ese aspecto filosófico tan destacable que tiene, pero la película es una de mis preferidas en absoluto de la historia del cine. No la única, ojo, ni la única que trata este tema. También tenemos Metrópolis, por ejemplo, de Fritz Lang, y tenemos también otras películas muy reflexivas. Y luego, pues antes de esto, fijaros que en el barroco español, con La vida es sueño, Calderón de la Barca, eh, todos los autores barrocos, ya sean españoles, ingleses, franceses, italianos, eh, eh, se, se hacen esta pregunta, ¿no? Calderón de la Barca, la vida es sueño y los sueños sueños son, ¿no? Se está haciendo la pregunta de cuál es la sustancia de la vida y a partir de ahí se genera o va surgiendo o se va formando toda bueno, a partir de ahí, de antes, un poquito antes, toda una literatura, una cultura que gira en torno a la naturaleza de la vida y hasta que culminan las corrientes más vitalistas como las de Ortega y Gasset y Ehrenreich. Bueno, pues este aspecto, esta pregunta filosófica de cuál es la naturaleza de la realidad eh, y si el mundo que nos rodea, la realidad que tenemos, la vida, nuestra vida es real o es un sueño, es una ficción, ¿qué se trata, no? Pues es una pregunta, como vemos, muy antigua que para nada ha empezado con la película Matrix de 1999.
Aquí me refería a la gran investigadora Carmen Jiménez Huertas, muy recomendable, ya tiene un blog que os animo a que visitéis porque a mí realmente me ayudó muchísimo a, a concebir todo el proyecto de dispositivos orgánicos y conciencia del éter, porque es muy interesante cómo ella habla de frecuencias, del encapsulamiento de emociones, de cómo las élites corporativas y todos sus planes de control mental a través de diferentes dispositivos que van emitiendo, que van radiando, ¿no? Y ella dice, bueno, pues que desde la Guerra del Golfo se desarrolló la tecnología, las armas psicotrónicas, de las armas psicotrónicas, que lo que hacen es convertir eh, cápsulas, o sea, lo que son emociones, saben a qué frecuencia van vibrando y las convierten, las traducen en frecuencias. Entonces ahí como que tienen un gran archivo de frecuencias asociado con las emociones. Entonces cuando pretenden que, por ejemplo, un enemigo como Saddam Hussein, que está en el búnker atrapado, tenga que perder la estabilidad mental, emocional, eh, bueno, pues le radian una serie de frecuencias y lo desestabilizan. Bueno, pues esto lo llevan ya aplicando desde hace unos cuantos años en las sociedades occidentales u occidentalizadas, ¿vale? Por parte de... Esto es una realidad. Entonces, yo me acuerdo en el 2020, en los confinamientos, que yo podía percibir la palabra coronavirus que estaba siendo radiada en cada momento, así como la emoción del miedo. Terrible. Se podía cortar el miedo en el aire, ¿no? Durante los primeros días de los confinamientos. Eh, claro, es que estaban radiando esto a través de nuestros propios dispositivos, sobre todo estas antenas, perdón, todas estas televisiones planas que ya vienen incorporadas con antena 5G, ¿no? Bueno, pues ahí. Respecto al tema, es muy interesante entender también el libro El arco iris invisible de Arthur Firstenberg, donde establece un vínculo directo entre la implementación década tras década, desde el siglo XX, de nuevas tecnologías de telecomunicaciones, como el telégrafo, el teléfono, la radio, los radares, y la aparición de nuevas geopatías y nuevas enfermedades epidémicas que anteriormente tan solo afectaban a mucho menos del 1% de la población española, o de la población en general. Perdón, entonces como la llamada gripe española, ¿no? Estuve discutiendo, bueno, a ver, en el 2020 decían que el COVID era una enfermedad, la versión oficial decía que era una enfermedad similar a la gripe española, que también durante la gripe española había sintomáticos y que el uso de las mascarillas durante la gripe española pues fue clave en el manejo de la enfermedad, ¿no? Esta es la versión oficial. Sin embargo, fue un desastre la gestión de la gripe española porque murieron muchísimas personas. Pues en el libro del arco iris invisible de Arthur Firstenberg habla de que la gripe, la llamada gripe española, que no fue ni gripe ni fue española, realmente pues era una enfermedad de naturaleza de causa electromagnética, es decir, que se había instalado pues el telégrafo y eso estaba y las primeras líneas eléctricas y estaba causando una serie de enfermedades ambientales que estaban afectando la salud de muchísimos individuos que no estaban acostumbrados a recibir esa radiación tan artificial. Entonces, para mí esto es clave para entender la práctica de la restauración ambiental y que los dispositivos también están realizando esa rearmonización ambiental de ondas a través de lo que es la geometría, que lo que está emitiendo son ondas armónicas, porque se basan en patrones naturales la llamada geometría sagrada se encuentra en el diseño de la naturaleza, las plantas, los árboles, los tejidos, el interior de nuestros cuerpos, el sistema planetario, los giros de Venus alrededor del Sol, todo, 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 todo tiene un código, un código primigenio que es la matemática. La matemática se expresa como espacialmente como geometría y temporalmente como frecuencia o sonido o música. La famosa música de las esferas, ¿no? De Pitágoras. Bueno, pues todo es frecuencia, todo es vibración, porque eso está en continuo movimiento y, y es energía, claro. Energía en el sentido, una energía más sutil o una energía más densa. ¿Eh? Entonces, bueno, entender el tema de las radiofrecuencias también, cómo nos afectan y cómo si efectivamente existe una élite que a través de la emisión de determinadas radiofrecuencias que
Mira que se podría programar para que no fueran nocivas para la vida, pero parece que les interesa que la genética humana cada vez esté más deteriorada, ¿no? Eso es como un denominador común de todas estas tecnologías de radio y telecomunicaciones que nos están afectando día a día. Y bueno, pues en el curso también enseño a través de preguntas, lo relaciono con los dispositivos y entonces ahí también explico cómo funcionan los dispositivos orgánicos. Es decir, estos cursos que ofrezco siempre estamos relacionando, nos ayuda muchísimo a entender teoría, lo que es el éter, cómo estamos utilizando el éter para hacer restauración ambiental y entendemos cómo se comporta, pues nos parece más fácil entender la teoría a estos teóricos, ¿no? Bueno, aquí está la gran Carmen Jiménez Huertas, mi siempre admiración por ella. Bueno, ¿qué podemos hacer? Para entender los mecanismos de manipulación mental y control del sistema y poder neutralizarlos, es imprescindible conocer la naturaleza de la realidad y cuestionarse el actual paradigma materialista tecnócrata, ¿vale? Entonces, ¿hay algo más allá de la materia? eh, ¿Realmente se trata de lo mismo? ¿Aquello que llamamos materia y lo que no es materia es una única sustancia o son dos sustancias separadas? O como diría la física actual, incluso pues es el gran problema de la física cuántica que no se centra en las partículas sino en el medio, que sería en lo que nos estamos centrando nosotros y se están centrando pues los grandes científicos del éter del siglo XX, ya desde, desde Nikola Tesla hasta, bueno, pues em, Willem Reich, Víctor Schauberger en el sentido de sí que, claro, todo lo que descubrió en los vórtices de agua y el origen de la vida coincidía mucho con las teorías del orgón, de los biones de Willem Reich, etcétera, ¿vale? Entonces, Jacobo Grinberg es otro gran teórico del cual podemos disfrutar en grabaciones en el programa que hacía Sánchez Dragón, la 2, hacía años, ¿no? En los años 90, esas maravillosas tertulias que ojalá un día tengamos a disposición otra vez, esa calidad de programas que tenía antes Televisión Española. Bueno, pues Jacobo Grinberg lo podéis encontrar en algunas grabaciones de ese gran programa que tenía Sánchez Dragó, El Mundo por Montera. Y en este curso nos vamos a centrar en tres de sus obras y vamos a encontrar las respuestas acerca de la naturaleza de la realidad gracias a él. Entonces, Jacobo Grinberg, para quien no lo conozca, nació en la Ciudad de México, era mexicano, nació en 1946, un 12 de diciembre, y se dedicó a la neurofisiología, también a la psicología y a la parapsicología, y desaparece del plano, no sabemos bien cómo, en diciembre de 1994. Hay muchas historias y teorías, pero bueno, lo que nos importa es su investigación principalmente, aunque también su vida es muy apasionante, ¿no? Dedicó su vida al estudio del chamanismo, la conciencia, la parapsicología, las disciplinas orientales, la meditación y la telepatía y escribió 54 libros. Vale, de estos 54 libros, el que principalmente encontramos, digamos, la columna vertebral de su teoría, porque es muy coherente, es altamente coherente, es la teoría sintérgica, ¿vale? Entonces, para entender a Jacobo Grinberg y antes de adentrarse en otros libros, es muy conveniente entender esta obra que es la teoría sintérgica, la creación de la experiencia y las meditaciones. Entonces, este curso te va a ayudar a esto, ¿vale? La teoría sintérgica es una de las numerosas aportaciones de Greenberg, basada en la experimentación directa en su propio laboratorio. Y me diréis, ¿cómo va a experimentar esto? Pues sí, tenía sujetos humanos y les proyectaba una serie de imágenes o letras y medía el tiempo que necesitaba el ojo humano y el cerebro humano y las conexiones neuronales para poder percibirlo. Y en función del tiempo de procesamiento de ese dato externo por parte del ser humano en específico que estaba en su laboratorio, fue desarrollando toda una teoría muy coherente en torno a cuánto tiempo tarda en procesarse la realidad y a partir de ahí, con su gran genialidad, empieza a decir cómo el tiempo se transforma en espacio
Y como nosotros desciframos solamente una parte de la realidad de ese gran cosmos, de ese gran universo, la lattice, ese espacio cuántico que, y en función de nuestra capacidad de percibir y de nuestra capacidad de descodificar este universo o esta lattice, nosotros tendremos más capacidad de entender la realidad o menos. Por lo tanto, de proyectar una holografía más simple o más compleja. Más compleja, entonces, bueno, pues es muy, muy interesante porque parte de que hay una sustancia que sería la latiz, que nosotros entendemos que es el éter, le da una serie de características, no es un principio abstracto, sino que es un fluido hiperconductor, eh, ¿qué más? Estructurado, tiene una estructura que puede ser eh, puede ser plasmado, es decir, tiene una capacidad plástica, es decir, nosotros le vamos provocando distorsiones, nosotros y el resto de los seres que han ido apareciendo eh, en las diferentes evoluciones o distorsiones de la látex, ¿no? Y cómo se van generando cada vez sistemas, estructuras cada vez más complejas, ¿no? Pues es muy interesante entender esto y entender cuál es el proceso, cómo se van generando nuevos niveles de la conciencia en función de diferentes, digamos, desciframientos o descodificaciones de plenos de la realidad. Y todo esto explicado de la manera más sencilla posible. Ahora os parecerá un mundo, pero en el curso la verdad es que lo vamos entendiendo paso a paso, ¿vale? Bueno, pues eso. Em, ¿Qué más? Fijaros la importancia de entender la teoría sintérgica porque es nuestro objeto de estudio, de nuestro objeto de estudio en la práctica de la restauración ambiental y nuestro objeto nuestro resultado se basa en entender, ¿no? Porque la latiz, para mí, cuando leí cómo la define, qué características tiene, dije, es que coincide con el éter, ¿vale? No la define completamente porque luego está la parte de la geometría la generación de vórtices a partir de los cuales se van generando toroides y va girando de manera más lenta las partículas alrededor del núcleo del átomo y en esa ralentización entramos ya dentro de un espectro electromagnético que nosotros descodificamos como material, ¿vale? Como empírico. Y bueno, pues ahí, pero sí que entender cuál es esa sustancia que es el éter y cómo se comporta y que él la llama latiz es fundamental para entender la restauración ambiental ya y decir, bueno, es que nosotros realmente estamos cogenerando continuamente nuestra realidad, por lo tanto, si emitimos y utilizamos los códigos de la realidad, que son las frecuencias, y, y bueno, y cómo manejar las frecuencias y cómo emitir eh, esos códigos para que se restaure y entender cómo funcionan los dispositivos orgónicos, que al final son una ampliación de, digamos que los cuarzos de la geometría lo que están haciendo es ordenar esa información y amplificarla y ahí llegar más lejos en los efectos de los dispositivos, que al final no son otra cosa que nuestra propia extensión. Pues lo mismo que nosotros manejamos un coche, conducimos un coche, un auto, y, y el coche estará mejor o peor en función de cómo llegaremos más lejos o menos lejos, o el coche se moverá siguiendo nuestras órdenes, pues digamos que ese coche pues es el ambiente que nosotros, en el cual nosotros es nuestro vehículo y es nuestro entorno, y aparte de eso es aquello que nos atraviesa y nos da forma, ¿no? En función de nuestras propias creencias y nuestras propias proyecciones también. Bueno, pues entenderlo nos va a ayudar muchísimo no solamente a entender la restauración ambiental, sino a mirar el universo con otros ojos. Al final es la pregunta de qué hay detrás de aquello de lo que estoy percibiendo y cómo percepción genera realidad también, una manera de percibir. Ser conscientes de que estamos continuamente generando realidad, lo que pasa es que todavía no nos hemos dado cuenta eh, de que la realidad que percibimos la estamos continuamente generando nosotros. No No digo que no haya esa estructura de árbol, pero yo digo que la manera en la cual
Por supuesto que hay seres independientes y que no dependen de mi proyección holográfica, pero yo puedo interactuar o puedo ayudar a que ese árbol crezca mejor o crezca peor si puedo, si soy capaz de modificar el medio en el cual el árbol se encuentra. Entonces, si soy capaz de restaurar el medio, el árbol va a crecer bien y se va a desarrollar bien y así toda la vida en la Tierra. Es decir, nosotros tenemos no tanto poder sobre los otros seres vivientes del planeta, son nuestros eh, cohabitantes, ¿no? Nuestros coinquilinos en esta gran casa, en esta gran matriz planetaria, pero sí tenemos la capacidad, todos los seres vivos, de alterar el ambiente. Entonces, el humano tiene más capacidad, incluso a veces que los árboles, de modificar. Ya entendemos que pues el ser humano, ha destruido mucho hábitat y por lo tanto mucho ambiente o ha hecho empeorar las calidades ambientales, pero también nosotros tenemos la capacidad de hacer lo contrario, de restaurar y de fortalecer a los seres naturales para que ellos sean capaces también de, de mantener el equilibrio ambiental que siempre ha existido, ¿no? En el planeta Tierra hasta la gran invasión tecnológica de nuestros días o nuestras décadas más recientes en la historia. Bueno, entonces, bueno, el tema del espacio estructurado que sería el éter, la latiz, eh, bueno, pues por una parte la ciencia actual materialista dice que solamente existe aquello que podemos percibir, a la materia, y que todo lo demás no existe, entonces no resuelve el problema de por qué medio viaja la luz, cómo es posible que viaje la luz si no existe un medio, cómo es posible que la luz se corte y luego vuelva a entrar en el planeta Tierra, tampoco responde esa pregunta. Bueno, la luz del sol me refiero, ¿no? Em, bueno, pues eso, un poco desentrañar una serie de incongruencias que desde mi punto de vista tiene la ciencia, la física oficial, materialista y bueno, esa simplificación de la realidad, pues analizarla. Em, Greenberg plantea de que todo lo que existe es espacio en diferentes niveles o grados de organización, ¿vale? Pues entonces, esa estructura de la organización es la que veremos en el curso de geometría sagrada. Bueno, pues el espacio es la base, el fundamento y al mismo el tiempo, es una unidad, ¿vale? Cuando nosotros entendemos cómo es el espacio, qué características tiene, que es conductor, que es un fluido, que es más sutil que el agua, pero se comporta muy parecido al agua, que es hiperconductor, igual que el agua, y que por lo tanto, gracias a esa hiperconducción, nosotros podemos equilibrar también, ¿no? El tema famoso de las orgonitas o electronitas, como gente la ha ido llamando. Bueno, también deciros cómo se hacen realmente las orgonitas o las electronitas para que sean potentes y que ese fluido se comporta también como el agua, puesto que si el agua no está en movimiento se pudre. Bueno, pues el éter lo mismo, el éter se tiene que excitar y esa es la famosa dielectricidad, la que habla tanta gente como Víctor Schauberger y otros teóricos del éter, como, bueno, pues está en la base de las teorías de Wilhelm Reich también y de Nikola Tesla, ¿no? Y la cual habla también el gran Arthur Sala en sus volúmenes La Magna Ciencia. Bueno, pues se trata de establecer puentes entre esta comprensión de la realidad que se basa en el medio, que es un espacio que nosotros lo percibimos como transparente, pero realmente lo percibimos como transparente porque no lo podemos descodificar, pero no significa que no tenga una estructura o que no haya nada, solamente porque nosotros no podamos percibirlo porque va más allá del espectro de percepción del campo electromagnético, ¿no? Entonces, para hacer restauración ambiental necesitamos afirmar que existe este espacio, este medio, este ambiente, ¿vale? Que no existe el vacío. Incluso cuando nosotros, por ejemplo, sacamos en una habitación todo el aire, hay algo, no hay un vacío, hay algo. Es la famosa energía punto cero, el éter, ¿vale? Eh, bueno, y este éter, esta energía punto cero,
Eh, es una sustancia mucho más sutil que la materia, es decir, la materia es una densificación de esta sustancia, que es el éter o el latís, y nosotros lo llamamos éter o orgón. Wilhelm Reich le llamaba orgón, Jacobo Greenberg le llamaba latís. Gente que le llama espacio cuántico, neutrinos, tiene muchos nombres, ¿vale? Pues entenderlo. Pues eso, el tema de la realidad de la proyección holográfica, hay que hacerse una pregunta. ¿Un gato percibe como percibes tú? ¿No? ¿Sí? ¿Qué pensáis? Pues si no percibe como percibo yo un gato, o una abeja, o una mosca, entonces es que no hay una realidad holográfica proyectada desde fuera y todos estamos viendo lo mismo. Con lo cual, esa holografía, esa proyección, eh, depende primero de nuestro umbral de percepción. Hay gente que tiene el umbral de percepción ensanchado en la vista, por ejemplo, y ve más allá del campo electromagnético entre el infrarrojo y el ultravioleta. Por ejemplo, los rayos X, los rayos gamma están más allá del espectro electromagnético, ¿no? Entonces, las ondas de radio también. Tenéis aquí la imagen. Entonces, bueno, pues entender las microondas también. Pues, por ejemplo, ondas de radio, microondas, todo esto afecta muchísimo la salud ambiental, la salud humana. Y así como en los países del este sí se ha ido desarrollando una rama de la medicina alrededor de esto, en los países occidentales no, se niega que esto pueda ser dañino, ¿no? Los rayos X ya sabemos que no son buenos, los rayos gamma que también pueden ser muy nocivos. Entonces, todo esto que no percibimos, por una parte, está formando, está estructurando el espacio, la latiz, el éter, el campo cuántico, lo está distorsionando, ¿vale? Imaginaos un agua muy radiada, muy podrida, ya sin vitalidad, pues eso es lo que pasa en el ambiente. Y nosotros cuando entendemos que nosotros podemos restaurar esto, pero primero entender que el ambiente es plástico, adopta la forma de la onda electromagnética y cómo nosotros podemos, a través de nuestros dispositivos y prácticas, restaurar esta radiación nociva para la vida, ¿no? Que es lo que hacemos a través de la restauración ambiental también, ¿vale? Bueno, pues entenderlo. El tema de la percepción, del umbral de la percepción, que nuestra percepción es lo que dice Rudolf Steiner, debido a toda esta contaminación de ondas de radio, microondas, rayos X, rayo gamma y mucho más, geopatías, etcétera, 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 eh, antenas de telecomunicación, más ondas microondas, etcétera, nosotros, nuestra capacidad humana, nuestra percepción se va achicando, digamos, ¿vale? Entonces cada vez somos capaces de percibir menos, nuestra percepción es cada vez más pobre. Ahí sí, nuestra proyección holográfica va a ser cada vez más manipulable, más homogénea y va a formar parte de esa imagen, de esa distopía del mundo que quieren meternos en nuestro sistema de creencias. Si nosotros rompemos con eso y nos preocupamos en entender cuál es la naturaleza de la realidad, nuestra percepción poco a poco se va a ir ensanchando y vamos a ir percibiendo la estructura de que nos rodea, vamos a ser más sensibles ambientalmente y por lo tanto cuando tú ya sientes si algo está bien o está mal, no vas a, sabes cuando un dispositivo lo tienes que mover o vas a entender mejor la restauración ambiental y por lo tanto vas a obtener mejores resultados también. Vale, ¿qué más? Bueno, pues eso, ¿cuál es el origen de nuestras experiencias? ¿Cómo se forma el nivel de la experiencia? También lo explicamos aquí. Que también, y enlazamos ya, hacemos toda una clase para entender el tema de la generación de la experiencia y también el tema de qué depende la experiencia, pues depende del nivel de conciencia, como hemos explicado antes, ¿no? Cuanto más conscientes seamos de la realidad, de la estructura de la realidad, mejor sabremos descifrarla y también percibirla. No solamente es una operación intelectual, sino de percepción, de experimentación y de co-creación en última instancia de nuevas realidades. De emitir esas frecuencias que queremos que lleguen a nuestra vida para conseguir nuestros objetivos. No es otra cosa. ¿Qué más? Y pues por último, al final, ¿qué es la conciencia? Que, bueno, pues es la capacidad inherente a cada ser viviente de descodificar en mayor o menor grado el ambiente en el que se encuentra. Esa es la conciencia.
A mayor conciencia, como he explicado, mayor capacidad de descodificar la matriz, la matrix, la latiz, como lo queramos llamar, ¿vale? Entonces, si entendemos que esa matriz, latiz, matrix, como lo queramos llamar, eh, es un conjunto muy, muy complicado de morfologías, de formas energéticas, y lo vamos descifrando, bueno, pues ahí vamos a ser capaces de avanzar bastante con nuestras capacidades, como pues es la visión extraocular, que es la que practicaba Jacobo Grimmer, si estáis haciendo formación en eso, o si os interesa empezar con eso. El tema, por ejemplo, de la telepatía, el tema de la telequinesis, el tema también de, de la comunicación con los seres de la naturaleza, el tema de la comunicación con los seres ambientales, como es la lluvia, etcétera, y poder apaciguar el tiempo, ¿no? Apaciguar el clima cuando está desbocado como un caballo salvaje, cuando llueve mucho, cuando cae piedra, pues ser capaces de esto. Y no es otra cosa que tener confianza en uno mismo y entenderlo. Una vez que tú lo entiendes y vas ganando confianza en ti mismo, en ti misma, pues estas capacidades se van ampliando. Siempre hay un trabajo detrás. En lo que yo enseño en restauración ambiental es que es muy fácil porque nos apoyamos en los dispositivos. Es súper fácil, ¿vale? Bueno, pues este es el curso. eh, Ether, Matrix y Conciencia. Voy a sacar mi imagen de aquí, a ver. Análisis de la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg. Es online, son 12 horas, son los días, este domingo 2 de noviembre empezamos, 2025, estamos en 2025, días 2, 9, 16 y 23, es decir, los 4 domingos de noviembre, de 5 a 8, luego nos podemos alargar un poquito más, podéis plantear vuestras preguntas durante y después de la clase o antes de la clase, si son sobre restauración ambiental o dispositivos. Las clases son en directo, podéis asistir y grabadas. También quien no pueda asistir lo graba y luego pues tenemos un chat para plantear dudas, ¿vale? El precio es 60 euros. Los alumnos que quieran repetir a la asistencia de las clases de noviembre, pero ya han visto este tema en el curso anterior, pues si quieren repetir, tienen una oferta, en vez de pagar 60 pagan 50. Y bueno, más información, en mi número de teléfono me podéis escribir tanto por Telegram, si no me encontráis en Telegram me escribís un WhatsApp o me escribís un SMS, ¿vale? Ahí está, 601-373299. ¿Qué más? Y bueno, pues aquí un poco para que veáis las reseñas de que el curso, la primera edición, ha gustado muchísimo, ¿vale? Y que en realidad en la primera edición este módulo era el primer tema, fue un curso de 7 meses. Ya estoy ofreciendo cursos de un mes, pero es en la misma temática, solo que en vez de pagar todo el curso, pues ahora lo parto en los módulos. Entonces, el primer módulo que hicimos el año pasado en el curso completo, pues este corresponde a- al de Jacobo Grinberg, al de la conciencia, el éter y la matrix. Vale, bueno, pues ahí tenéis un poco las reseñas, si las queréis leer. No lo voy a leer yo en voz alta porque queda un poco mal que me tire flores, pero bueno, que veáis que la gente le ha interesado mucho. He borrado los nombres, por supuesto, por respeto a los datos privados. Estos son los posts que ponían en el chat del curso. ¿Ves? Aquí un compañero habla o compañera habla de tanto conocimiento que ha sido silenciado, ¿no? El cómo vamos recuperando y analizando todo este conocimiento que no interesa al poder, a las élites corporativas que tengamos, ¿no? Y bueno, pues que forma parte también de la teoría de la restauración ambiental. ¿Vale? Vamos a ver otras reseñas. Eh, me dicen que enseño suave, pero serio, pero es verdad. Entonces, es muy suave, podéis interrumpir, podéis comentar, ¿vale? Sí que tengo que un poco ver el tiempo de que tampoco se alargue mucho. Ahí empezamos una conversación a partir de un comentario, pero también un poquito se puede hacer. Y sobre todo, pues que cada uno, claro, esta información la asimila de determinada manera porque cada uno tiene una experiencia diferente, se dedica a una cosa. Entonces, que enlaza con
conocimientos de alumnos que tenían conocimiento de sanación o de cuarzos o de plantas o de música o de radiestesia o de eh, geobiología, diferentes, digamos, formaciones o backgrounds, como se dice en inglés, pues caben aquí y se pueden complementar, ¿no? Bastante desde el tema del manejo de las plantas de la jardinería. Entonces, la verdad es que ha sido una gozada este curso, la verdad que por parte de todos me lo he pasado muy bien. Era como la quedada del domingo para escuchar así como temas alucinantes, ¿no? Muy bonitos. Así que, bueno, pues eso. Y luego que me gusta explicar las cosas de manera fácil y entendible, así que si os ha parecido que es un poco denso, el contenido del curso no os preocupéis, o sea, el contenido de este vídeo, no os preocupéis porque en el curso lo vamos a desmenuzar paso por paso, vamos a ir por partes, como decía Jack el Destripador, el chiste repetidísimo, ¿no? Entonces, bueno, que vamos a ir desgranando y haciéndolo difícil fácil, simplificándolo y dando pasos, ¿vale? Para que se entienda. Me parece fundamental para entender la realidad en la que nos encontramos y dar respuestas y no caer en teorías fáciles, ¿no? O teorías que se quedan a medio camino. Vale, pues nada, si estáis interesados, tenéis tiempo hasta el sábado, ¿vale? De inscribiros, os ponéis en comunicación conmigo, el número que os he dejado antes, ¿vale? Por Telegram o por WhatsApp, como queráis, ahí tenéis el cartel. Y eso, y nos vemos el domingo. Ya están viendo, ya están habiendo alumnos, así que pues si somos más, más interesante, ¿vale? Otra cosita que yo miércoles y jueves voy a estar de viaje, porque el miércoles es 29 de octubre y se hace un año de la tragedia provocada en Valencia, en la Huerta Sur de Valencia, y entonces me han pedido que si puedo ir, apoyar, y yo por supuesto que voy, ¿vale? Eh, Así que eso, que miércoles estaré viajando, jueves, entonces si veis que no os respondo de manera inmediata, es que estoy haciendo esto, pero que el viernes ya enseguida os respondo, o incluso el jueves por la tarde si he vuelto a casa, ¿vale? Nada, un abrazo y gracias por vuestro interés en estos contenidos.